Shalom para los que nos están viendo, que Yahweh los bendiga y los guarde. Pero antes de comenzar, ¿cuál es el hogar que Dios quiere para nosotros? Debemos saber cómo se construye un hogar. Quizás uno no es arquitecto, no es albañil, pero tiene alguna idea de cómo se comienza una casa o un hogar. Una casa física y un hogar, ¿no? Una casa física, ¿por dónde se empieza? ¿Por el techo? Por el cimiento, muy bien. Entonces vamos a hablar del lado literal y también vamos a hablar del lado espiritual, de un hogar, de una casa, de una familia, ¿amén? Entonces, como dijimos, primero se comienza por el cimiento, pero antes del cimiento, antes de que vamos a hablar del núcleo familiar, antes que suceda una familia, ¿qué tiene que suceder? ¿Para qué? El matrimonio. O sea, el casamiento. Amén. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 19. Que sucedió un casamiento. Amén. O sea, antes de formar un hogar, de formar una familia, de formar una casa, existe el matrimonio, ¿no? Bueno, hay gente que se adelanta en ese paso y se van a vivir juntos, ¿no? Pero primero que nada es el matrimonio, o sea, un pacto matrimonial, literalmente un acuerdo entre un hombre y una mujer para después formar una familia. Y dice así, 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Amén. Ahí ellos habían ingresado al desierto, estaban en el pie del monte Sinaí, y ellos iban a recibir, ¿qué cosa? Los mandamientos. Dios ya le había dicho, dice en el versículo 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. O sea, Dios le estaba diciendo, si ustedes me oyen y guardan mis mandamientos, ustedes van a ser muy especial entre todo el mundo. Ustedes van a ser mi apartado especial. Es lo que sucede cuando un matrimonio se promete delante del juez. ¿No? Yo prometo amarte, serte fiel, bendecirte, proveerte, cuidarte, dice el esposo y la esposa mutuamente. ¿Y qué dijo el pueblo acá? Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. O sea, sí, acepto, dijo el pueblo. Amén. Entonces, literalmente y espiritualmente ellos aceptaron un pacto matrimonial. ¿Aceptaron qué cosa? El pacto. ¿Y cuál era el pacto que Dios había hecho con ellos? Aquí les dio los requisitos, vamos a decir, para ser su esposa, para ser su pueblo especial, que fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es simplemente un resumen de toda la ley, ¿no? Porque quizás algunos me pueden decir, no, yo ya no guardo la ley, el pacto de antes del Antiguo Testamento. Yo no guardo el pacto del Antiguo Testamento, yo guardo el pacto de la cruz, de lo que hizo Jesús por mí. Ese es el pacto que yo guardo. Pero si ustedes supieran y entendieran que lo que hizo Yeshua, lo que hizo Jesús en la cruz, tiene que ver con el pacto que se hizo acá en el monte Sinaí. ¿Saben qué? La ley de Dios, aquí en uno de los 10 mandamientos dice, no adulterarás. Literalmente habla de un hombre y de una mujer, pero también lo podemos entender algo espiritual, del pueblo de Dios con otros dioses. O sea, que el pueblo de Dios no adultere con otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Ya que conocemos un poquito la historia. El pueblo de Israel pecó. Dice que se fue con otros dioses. Perdió su identidad en el pueblo de Dios. Perdió lo que ellos habían aceptado aquí en Éxodo 19. Haremos todo lo que Dios mande. Aceptaron guardar los mandamientos.
Pero ¿qué pasó? Rompieron ese pacto matrimonial, fueron infiel a Dios. Y en la ley mismo dice, literalmente, si una mujer engaña a su esposo y el esposo le da carta de divorcio, la mujer se arrepiente, no puede volver a casarse con el primer esposo. ¿Por qué? Porque ya adulteró. Entonces, la única manera que esta mujer se puede volver a casar con su esposo es que su esposo muera y resucite para poder volver a casarse. Pero literalmente, físicamente, yo sé que para Dios nada es imposible, pero no ha sucedido que un hombre que haya sido engañado por su esposa haya muerto y resucitado y querido volver a casarse con él, ¿no? Con la mujer. Eso fue lo que hizo Yeshua en la cruz. ¿Qué hizo? Él, como el esposo, quien se había casado con el pueblo de Israel, sabemos que Dios es uno, que Yeshua está en el Padre. El pueblo de Israel pecó, adulteró y rompió ese pacto. Ahora era necesario que Jesús, que Yeshua, muriera. ¿Para qué? Para volver a casarse con aquella novia, aquella mujer que era Israel y todos aquellos que querían formar parte de la fe en Yeshua, podía, una vez que se arrepintieran, obviamente, ¿no? Podía volver a casarse con aquella que había sido infiel. Ahora que es perdonada por medio de la cruz, por medio de su muerte, fue perdonada y ahora Yeshua puede volver a casarse, lo que hoy conocemos como las bodas del Cordero. Entonces nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, tenemos una nueva oportunidad. ¿De qué? De casarnos con el Padre, con Yeshua. Amén. Entonces, para que Dios forme un hogar en nosotros, yo lo llevo a un lado literal, que es como conocemos un matrimonio así como nos vemos, con relación de Dios, el esposo, y el pueblo de Israel como, o el pueblo de Dios como la esposa, ¿no? Una vez que nosotros aceptamos ese pacto matrimonial, que son guardar sus preceptos, porque dice, yo prometo, ¿qué dice en Deuteronomio? Prometo bendecirte si vos oís mi voz, si guardás mis mandamientos. Igualmente, aunque nosotros, fíjense en la misericordia que Dios tiene para con nosotros, porque igualmente Él muestra su misericordia, Él sigue siendo fiel, Él sigue esperándonos. Pero nos dice, miren, si ustedes rompen mi pacto, estas cosas van a venir sobre ustedes. Es como que una mujer engaña a su esposo teniendo todo en su casa y va en busca de otra cosa, de otro hombre, que quizás le da migajas, la engaña, lo que sea, y no quiere quedarse bajo la protección de su casa, de su hogar, de su familia, de su esposo. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios, se alejó de Dios. Entonces Dios quiere que para formar este hogar, esta casa de Dios en nosotros, primero tiene que haber un acuerdo. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Hemos aceptado guardar los mandamientos? ¿Hemos aceptado el pacto matrimonial? Hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo guardo los 10 mandamientos, pero se quedan ahí. Pero los 10 mandamientos, como dije, son un resumen de qué cosa, de todo lo que hay. Por ejemplo, no adulterarás, lo tomamos literal, pensamos en un hombre y en una mujer, pero no matarás. Literalmente dice no matarás, pero muchas veces nosotros matamos ¿con qué? Con nuestras palabras, con el pensamiento. Vieron que los 10 mandamientos es simplemente un resumen. Dice, por ejemplo, no robarás. Y en otro lado de la Biblia dice que, por ejemplo, nosotros, si tenemos un terreno cercado con cerca, con alambrado, como le digan, y vamos extendiendo de un poquito, vamos ensanchando el terreno. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Robando. Entonces, mucha gente dice, no, la ley era para antes. Los 10 mandamientos es solo un resumen de todo lo que dice en la ley.
Amén. Entonces nos hace pensar que estamos tomando el pacto de Dios. Y vamos a ver que no solo el pacto matrimonial de Dios con su pueblo es simplemente obras, sino también fe. No es simplemente obrar nada más, sino también la fe. La segunda cosa que tenemos para construir un hogar de Dios en nosotros es lo que nos habla en la porción de esta semana. Éxodo 25 nos empieza a hablar sobre las ofrendas, ¿sí? Que dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite del alumbrado, especias del aceite de la unción, para el incienso aromático. Y fíjense en el versículo 8, es muy importante: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quizás nos perdemos con todas estas ofrendas que hacen. Sabemos que hoy en día no está el tabernáculo literal como acá estaba en ese tiempo que se iba a construir. Sabemos que hoy nosotros somos ese templo. Sabemos que de nuestro corazón tiene que salir una ofrenda. Quizás cada cosa que detalla acá en la Biblia no está por casualidad: el color azul, el carmesí, el aceite, todo tiene un significado. Pero a veces perdemos de vista lo que realmente importaba. No era tanto las cosas que había, el oro, la plata, el cobre, sino ¿quién iba a habitar en ese lugar? ¿Quién iba a habitar? Yahweh mismo iba a habitar, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería desde un principio. Vemos en Génesis, dice que se paseaba por el jardín. Dios desde un principio quería tener esa conexión con el pueblo de Dios. Desde un principio quería habitar con ellos, como un padre, como un esposo, como un amigo, como aquel que es todo para su familia. Entonces, en la Biblia no está por casualidad el color azul, el carmesí, el aceite, todo tiene un significado. Pero a veces perdemos de vista lo que realmente importaba. No era tanto las cosas que había, el oro, la plata, el cobre, sino ¿quién iba a habitar en ese lugar? ¿Quién iba a habitar? Yahweh mismo iba a habitar, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería desde un principio. Vemos en Génesis, dice que se paseaba por el jardín. Dios desde un principio quería tener esa conexión con el pueblo de Dios. Desde un principio quería habitar con ellos, como un padre, como un esposo, como un amigo, como aquel que es todo para su familia. Entonces, la construcción de la casa donde van a cohabitar juntos, ¿no? Había que, en el lado espiritual, vamos a ver que Yeshua vino nuevamente. Aquí vemos que la presencia de Dios se manifestó en el desierto, pero en Juan 1, dice, Juan 1 capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo, ¿quién? Nuevamente Dios mismo quiso habitar en medio de su pueblo. Dice, y habitó, la palabra es keneo en griego, que significa extender tabernáculo. En el monte Sinaí extendió su tabernáculo. Cuando vino Yeshua, extendió su tabernáculo.
Ahora hay algo muy importante, vamos a ver más adelante, que Él nuevamente extendió su tabernáculo una vez que Él se fue con el Padre a preparar morada. Entonces, capítulo 1, versículo 14. Esto nos lleva a la reflexión que en esta construcción del hogar tiene que haber también reglas. La presencia de Dios en nuestra vida y la presencia de Dios en medio del pueblo, Dios siempre le había dado los mandamientos, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se mantuviera ¿qué? Santo, apartado, sin pecado. No dice sin errores, dice sin pecado, en santidad. Entonces, el pueblo, Dios, quería que haya un orden, como toda casa, hay reglas. Amén. Hay reglas de convivencia. No es, por ejemplo, yo le decía a Benja, que es el hijo de mi esposo, Benja, hay reglas en una casa. Bueno, podés entrar, salir, venir. No, todos tenemos reglas para saber permiso, buen provecho, gracias, buenos días, buenas noches, hasta mañana, cosas básicas. Amén. Entonces Dios quería que también hubiese reglas dentro. Luego que aceptamos ¿qué cosa? Ese pacto matrimonial. Pero como dijimos hoy al principio, ¿cuál era el cimiento? ¿Cuál era el principio de la casa? El cimiento, perdón. Y el cimiento es la fe. ¿La fe en quién? En la roca. En la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. Entonces, si nosotros aceptamos ese pacto matrimonial, donde aceptamos guardar sus mandamientos, aceptamos sus reglas, estamos poniendo como simiente la roca, porque dice, el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne. Amén. Entonces, aceptamos ese pacto matrimonial, construimos nuestra familia física, literal, en Dios, en la roca, y también la construimos bajo ¿qué? La fe, porque no es solo obra, sino también es fe. Amén. Y el tercer, yo le puse 3 puntos nada más, pero la tercera cosa, luego de que el hogar está constituido por la roca, el cimiento que es la fe, las obras, la presencia de Dios viene a habitar en ese hogar. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los frutos? Literalmente, ¿cuáles serían los frutos? Los hijos, eso sería espiritual. Los hijos son los frutos que tenemos nosotros. Entonces, como se nos adelantó Olga, nos dijo que también los frutos son el amor. Entonces, en Gálatas, hablando de lo espiritual, en Gálatas 5:22 dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces aceptamos Gálatas 5:22. Aceptamos ese pacto matrimonial, aceptamos guardar sus reglas, construimos nuestro hogar en la fe y en la obra de Dios, y luego tenemos los frutos, que son nuestros hijos. A veces nuestros frutos se desvían un poco, ¿no? Porque uno dice, yo soy creyente, mis hijos no van a la iglesia, no creen en Dios. Pero acá dice que el fruto del Espíritu también es la paciencia. Orar por ellos y tener paciencia de que ellos algún día van a experimentar lo que nosotros hoy estamos experimentando, porque hace unos años yo era la hija rebelde. Mi madre oró y hoy estoy acá. ¿Qué tuvo? Paciencia. Hay que saber entregar a nuestros hijos también en las manos de Dios. Amén. Porque ellos van a tener que recorrer, aunque no nos guste, a veces van a querer recorrer un camino tenebroso, equivocado. Dios quiera que no. Pero ellos lo van a tener que recorrer para encontrar a quién, a Dios, al Padre, para que sepan experimentar lo que es el amor, la bondad de Dios. Amén. A veces estamos tan
preocupados, pero nuestros hijos son desobedientes y ellos van a tener que experimentar. Porque si no van a conocer el amor de Dios solo porque nosotros le dijimos y no por cuenta propia. Obviamente que queremos que ellos nunca se descarríen y sean siempre obedientes. Pero acá dice que uno de los frutos es la paciencia también. Entonces nosotros, como ahora somos esa morada de Dios, dice en Juan capítulo 14, Dios en el Sinaí vino a habitar en el tabernáculo la presencia de Dios. Luego vino Yeshua y dice que se extendió su tabernáculo, vino a morar con su pueblo. Y ahora, una vez que Yeshua murió y resucitó, ¿quién iba a venir? Juan capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si un esposo y una esposa se aman, a mi esposo no le gusta que yo haga tales cosas. Si yo lo amo, voy a hacer lo que él dice. Si él sabe que a mí no me gustan ciertas cosas, él por amor a mí lo va a hacer también. Entonces Yeshua nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ahí está hablando Yeshua. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Entonces acá dice que Yeshua está en el Padre, y el Padre en Él, y nosotros estamos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, ahora mismo, dice que somos templo del Espíritu. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que su presencia, y esto es importante, está en nosotros, y Él quiere que su presencia se manifieste al exterior también. Y dice, ¿cuál era el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pensemos, ¿hay en nosotros amor? O sea, cuando hay amor, siempre hay el querer hacer el bien al otro. Es una acción, no es un sentimiento. A mí no me sale amarte, la verdad que no me sale amarte. Pero Dios si hubiese seguido por sentimientos, con todas las cosas malas que hemos hecho, Dios dice, no me sale amarte. Pero Él decidió amarnos. Es una acción, es un verbo amar, no es un sentimiento. Amén. Gozo, paz. ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz? Yo sé que en la vida hay momentos, no podemos estar siempre feliz y riendo, no, hay momentos de tristeza. Pero ¿tenemos gozo a pesar de las dificultades? ¿Somos capaces de ver los detalles que Dios ha tenido sobre nuestras vidas? El poder levantarnos, el poder reír, el poder ver a nuestros hijos, el poder ver a nuestros nietos, el poder ver que mi esposo está bien, que somos capaces de ver eso, estamos gozosos, tenemos paz. Hay mucha gente que, por ejemplo, se duerme y no tiene paz. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Tenemos paz? ¿Tenemos paciencia para esperar las promesas de Dios? Entonces, lo único que Dios quiere para nuestras vidas es habitar en nosotros, es construir un hogar en nosotros. Que nuestra simiente, nuestra roca para construir el hogar tiene que ser las obras y la fe. Tiene que ser el cumplir las reglas. Él no quiere venir a habitar, Él no va a venir a habitar en una casa que está desordenada, en una casa que está sucia. Yo le decía a mi esposo,
¿Cuál es la paz o qué es la felicidad que te da a vos como esposo? Y él me dice que haya comida. Cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, la paz en mi casa o la tranquilidad es que mi casa esté limpia. No sé por qué. Por ejemplo, yo voy a casa de Olga y Olga tiene todas sus cosas en cada lugar. ¿No, Olga? Ella tiene sus lentes en su mesita, sus remedios en su mesita, sus cosas para cada lugar, porque ella conoce que cada cosa va en su lugar. Después si alguien viene sus nietos, les tiran todas las cosas para acá, para allá, no encuentra nada. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le gusta vivir en el orden. Sabe que cada cosa tiene que ir en su lugar. Entonces, nosotros, como esa casa terrenal, el Espíritu Santo no va a venir en una casa desordenada, en una casa que está sucia. ¿Qué tiene que hacer primero en nosotros? Él va a tocar nuestro corazón, el Ruach HaKodesh va a tocar nuestro corazón. Porque dice que el Ruach va a ¿qué? A escribir su ley en nuestros corazones. Para que nosotros después hagamos esa construcción que es la obra, que es la fe en Dios. Así que hermanos, yo los invito a que podamos construir esa casa, porque eso es lo que la porción nos habla. Y quizás nos parece engorroso leer todas las cosas que le pidió, las ofrendas, los materiales, pero Dios lo único que nos quiere hablar en este momento es que Él quiere habitar con su pueblo. Hoy no necesitamos decir que acá, estas 4 paredes, está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios habita en cada una de las personas. Amén. Entonces, hermanos, los invito a que puedan limpiar su hogar espiritual, su hogar físico también. Sacar todas aquellas cosas que no provengan de Dios en los hogares. Aquellas cosas que estén estorbando para que la presencia de Dios habite en nosotros. Así, Él quiere habitar en una casa limpia, ordenada, con un buen cimiento. Amén. Así que reflexionemos sobre esta palabra, hermanos. Amén. Shalom.